86 y 86. Volumen 1. Capítulo 1. El campo de batalla con 0 muertos. Parte 2. Hace 9 años. Año 358 del calendario de la República, año 2139 del calendario estelar. El país al norte del continente, el Imperio Geade, que limita con el oriente de la República, declaró la guerra en todas las direcciones. La primera ola de las fuerzas de la Legión, con drones de batalla completamente no tripulados, comenzó la invasión. Frente a las abrumadoras fuerzas de la superpotencia militar de Geade, el ejército ortodoxo de la República se desmoronó en medio mes. En aquel entonces los militares reunían todo su recurso humano, y mientras seguían con tácticas dilatorias desmoralizantes, el gobierno de la República tomó 2 decisiones. Una era evacuar a todos los ciudadanos de la República a las 85 zonas legislativas. La otra fue para iniciar la Orden Presidencial 6609, el Acta Especial de Seguridad en tiempo de guerra. Esta ley tomó a todos los Colorata que residieran en la República como enemigos que se aliaron con el Imperio. Fueron despojados de su ciudadanía, vigilados y aislados en los refugios fuera de las 85 áreas. Seguramente esto fue una traición a la legislación y a la bandera de los 5 colores de la que la República estaba tan orgullosa. Todos y cada uno de los Colorata nacidos en el Imperio, excepto los albas, fueron tratados como seres que deben ser contenidos, un descarado caso de discriminación humana. Naturalmente los Colorata protestaron. Sin embargo, el gobierno los suprimió por medio de la fuerza militar. Hubo bastantes albas que protestaron. Sin embargo, la mayoría de los albas lo permitieron. Las 85 zonas legislativas no podían contener las necesidades de toda su gente después de todo, ya fueran recursos, tierras o posiciones. Los rumores de que espías Colorata arruinaban su país eran mucho más fáciles de aceptar que admitir la dura realidad: su país se había quedado atrás. Y con las fuerzas enemigas poniéndolos en su lugar, los humanos necesitaban inocentes en quienes desahogar su rabia y resentimiento. La supremacía racial instantáneamente ganó reconocimiento y justificación. Esta noble, regia y humanitaria primera república moderna establecida en el mundo acabó reconociendo a los albas como los más destacados entre todos, mientras que todos los Colorata del anticuado e inhumano imperio eran inferiores, simples cerdos tontos y bárbaros con apariencia humana que no pudieron evolucionar con éxito. Todos los Colorata fueron contenidos en campos de concentración, y mientras servían en el ejército, tenían que construir las murallas de la fortaleza del Gran Muro. Todos los bienes de los Colorata fueron confiscados y apropiados, mientras los ciudadanos le suplicaban al humanitario gobierno humanitario que se les permitiera eludir el servicio militar, la labor y los impuestos adicionales durante la guerra. La discriminación contra los Colorata y los 86 surgió entre los albas 2 años más tarde. Tenían a los soldados, siendo todos miembros de 86, en servicio activo, y los enviaron para que entraran al campo de batalla como drones. Los drones construidos a partir de la tecnología sobresaliente reunida en toda la República nunca podrían alcanzar un estado activo operacionalmente. Sin embargo, ¿cómo era posible que los albas, tan superiores a otros, construyeran algo inferior a los drones construidos por los inferiores del Imperio? Los 86 no son humanos, así que lo que pilotará los drones será algo no tripulado. La industria militar de la República, IMR, creó la máquina de combate automatizada no tripulada, el Juggernaut. Se consideró un arma humana donde las víctimas humanas se reducían a 0, y se introdujo a la batalla con el entusiasta elogio de los ciudadanos. Era una máquina no tripulada donde se instalaban los pilotos de 86 como un procesador, con una capacidad para que las personas pudieran pilotarlo. Año 367 del calendario de la República. En medio de este intenso campo de batalla con 0 muertos en combate, los soldados que no eran contados como muertos y tratados como de repuesto continuaban sacrificando sus vidas este día. Lena veía que las luces rojas que indicaban la Legión se dirigían al oriente hacia su área de ocupación y se retiraban, así que ella se relajó un poco. Hubo 7 unidades perdidas en el tercer escuadrón, y una amargura subía por su pecho. Los 7 Juggernauts explotaron con sus procesadores dentro. No hubo supervivientes. El Juggernaut, un nombre elegido por sus desarrolladores quienes se exaltaban de intelectuales, fue nombrado en honor a los dioses extranjeros de la mitología antigua. Handler 1 a Pléyades. Confirmando que todos los enemigos se han retirado. Dio un suspiro y a través del procesador de Pléyades,
habló con el piloto 86 que luchaba por él mismo y por su familia para recuperar la ciudadanía. A través del uso de la escucha sincronizada para transmitir o recibir voces, el Para-Ride era un nuevo sistema de comunicación, más actualizado que las versiones pasadas, las cuales eran fácilmente afectadas por la distancia, clima, paisaje y los pulsos electromagnéticos de la interferencia electrónica producida por los drones e Eintagsfliege de la Legión. En teoría, este método podría permitir la sincronización de los sentidos, pero solo la audición se sincronizaba en este caso. Las señales visuales eran demasiado para que el usuario lo soportara. Solo la audición sería suficiente para transmitir el mínimo de información. En cuanto a la experiencia, era similar a un comunicador o teléfono, y por lo tanto un bajo riesgo de confusión. Sin embargo, Lena asumía que eso no era simplemente todo. Sin una visión sincronizada, ella no tendría que ser testigo. No tendría que presenciar las miradas atroces de las máquinas enemigas ante ella, la devastación de las máquinas aliadas cerca a las ya deshechas, y el color de la sangre y de los órganos que estuvieran siendo arrancados de sus cuerpos, fluidamente. La vigilancia será llevada a cabo por el 4º escuadrón. Tercer escuadrón, por favor regrese. Aquí Pléyades entendido, gracias por vigilar a los cerdos con tu telescopio desde allí, Handler 1. Al oír la respuesta de las Pléyades que rebasaba de sarcasmo, bajó los ojos. Ella era una Albas, una de las odiadas que victimizaron a otros. Al mismo tiempo, el hecho era que uno de sus deberes como Handler era velar por los 86. Buen trabajo, Pléyades. Para todo el mundo en el frente y a los 7 fallecidos, mi más honesto agradecimiento. En el silencio había una frialdad penetrante y afilada como una cuchilla. El Para-Ride solo permitía la sincronización de audio, pero como estaba conectada a través de varias conciencias, las emociones de una conversación podían ser transmitidas a través de esta. Gracias por sus habituales palabras de amabilidad, Handler 1. Lena quedó perturbada por el tono de la fría condescendencia y malicia, un marcado contraste con la rabia y odio habituales. Al día siguiente las noticias informaron lo habitual, que el enemigo tuvo grandes pérdidas, la República tuvo bajas mínimas, nadie murió, que la moral y progreso de la República prevalecería, uno incluso podría sospechar si se trataba de una repetición de metrajes. Había un logotipo de una espada y un pie cortado lanzado emitiéndose en este canal nacional. Era el atributo de la revolucionaria San Magnolia, su significado es el derrumbe del dominio y la destrucción de la opresión. Y también, considerando que la guerra terminará en otros 2 años, el gobierno ha decidido reducir el presupuesto. Primero, la zona 18 del Frente de Batalla del Sur será abandonada y todas las fuerzas internas serán despedidas. Así que la zona 18 en el sur ha caído. Lena suspiró. Esta no era un problema que pudiera resolverse cambiando la descripción de la situación. Incluso después de perder las tierras, era absurdo que no tuvieran la intención de recuperarlas, sino que incluso planeaban reducir el presupuesto militar. Las finanzas confiscadas de los 86 ya habían sido agotadas, el gasto militar masivo resultaba de los presupuestos para las labores públicos y los beneficios sociales secretos. El gobierno era incapaz de ignorar las llamadas de los ciudadanos para reducir la militaridad. Sentada frente a Lena y vestida con un vestido de edad estaba su madre, abriendo sus brillantes labios rojos mientras hablaba con ternura. ¿Qué pasa, Lena? Deja esa triste cara y come. El desayuno estaba dispuesto en el comedor, y de ellos, la mayoría eran alimentos sintetizados en las plantas de producción. El país tenía menos de la mitad de su tierra, y todavía contenía por lo menos el 80% de la población, aparte de los 86, claramente no había lugar para plantar semillas. Con el ataque e interferencia de la Legión, las comunicaciones con otros países se habían vuelto imposibles, y mucho menos el comercio, que uno podría incluso preguntarse si aún permanecían en pie. Lena tomó un sorbo del té rojo que sabía diferente a los que tenía presente en sus vagos recuerdos, y cortó la carne sintetizada hecha de proteína de trigo que difería completamente de la carne real. La compota acompañada de té era el único negocio real, hecho de las frambuesas que crecieron en el jardín. Este artículo era un lujo considerando que la República en este punto no tenía tierra para diversos árboles, mucho menos un jardín. Su madre dijo con una sonrisa: Lena, ya es hora de que te retires y te cases con otro hijo de la familia. Lena suspiró en silencio. Los informes de guerra de la noticia seguían siendo los mismos todos los días, al igual que las palabras de su madre.
Genealogía. Estatus social. Posición. Linaje. Sangre superior. La glamorosa mansión fue construida cuando los Milaisas todavía eran nobles. El vestido de seda que ella llevaba era digno de la mansión, pero se desgastaría con el tiempo luego de que se fuera. Los momentos felices parecían haberse detenido allí. Parecía haberse apartado del mundo exterior, encerrada en su pequeño y eufórico sueño. La noble princesa de los Milaisas no debe estar involucrada con esta legión, o esos 86 minutos. Es verdad que tu difunto padre fue un soldado, sin embargo, esta no es la era de guerra. No la era de la guerra, ni mucho más, en este punto el país seguía en guerra contra la legión. Los ciudadanos que vivían tan lejos del campo de batalla aún no habían experimentado la guerra, las representaciones solo permanecían en las películas. Habían olvidado por mucho tiempo, ya fuera esa realidad o experiencia en vivo. Querida madre, es nuestro deber y honor como ciudadanos de la República proteger a nuestro país. Además, no se llaman 86. Son como nosotros indiscutiblemente ciudadanos de la República. El delgado y delicado puente del rostro de su madre enseguida mostró un ceño fruncido. Asquerosos colorata, ¿qué ciudadanos de la República? Dios, las manadas de ganado no funcionarán sin cebo, pero el gobierno aún así les permitió poner los pies en las tierras de la República. Los 86 que se unían al ejército recibirían la ciudadanía junto con sus familias. Debido al racismo flagrante y radicalizado en todas las 85 áreas, sus residencias nunca fueron reveladas durante los últimos 9 años, desde que comenzó la guerra. Sin embargo, hubo muchos que probablemente regresaron a sus casas viejas y pasaron allí el resto de sus días. Esa fue una recompensa que se esperaba de sus contribuciones irrefutables, pero desafortunadamente, hubo algunos entre los beneficiarios que mostraron mucha reserva hacia esto. Esta persona ante Lena, suspirando mientras sacudía la cabeza, era un ejemplo clásico. ¡Ah, qué asco! Asco absoluta. El solo hecho de pensar que hace 10 años estas criaturas que aparecen como seres humanos anduvieron por liberté et égalité, y que ahora está sucediendo de nuevo. ¿Por cuánto tiempo será pisoteada la libertad e igualdad de la República? Parece que tus palabras ahora están pisoteando la libertad y la igualdad, querida madre. ¿HM? ¿Qué te pasa? Al ver la mirada escéptica de su madre, era el turno de Lena de suspirar. En verdad, su madre no entendía. No solo se aplicaba a su madre. En este punto los ciudadanos de la República siguen orgullosos del gobierno de la República del país, la bandera de 5 colores que simboliza la libertad y la igualdad, la fraternidad, la justicia y la pureza. Se les enseñó a través de los libros de historia, las cosas que las monarquías pasadas y las dictaduras habían cometido, y les enseñaría el odio en la opresión, el ultraje en la represión, el desprecio en la discriminación y el genocidio como el acto del diablo. Sin embargo, no podían entender que las mismas acciones se repetían en las tierras de esta república. Si Lena lo señalara, le darían miradas de compasión, preguntando: ¿No eres capaz de distinguir entre humanos y cerdos? Lena mordió sus rosados y débiles labios. Las palabras eran convenientes, capaces de cambiar fácilmente la naturaleza de las cosas. Una vez cayera un letrero, los humanos se convertirían en cerdos. Su madre frunció el ceño, pareciendo levemente perturbada. Sin embargo, parecía haber entendido algo mientras reía. Tu padre ciertamente se preocupó por esos animales, así que nosotros también debemos verlos como iguales, ¿no? No eso. Su padre se opuso a la deportación de los 86 hasta el final, pidiendo que se abandonara la ley. Lena realmente respetaba a su padre, pero no podía comprometerse plenamente con sus ideales. Sin embargo, ella recordó las llamas ardientes, las siluetas de las arañas cuadrúpedas, la insignia del esqueleto sin cabeza incrustado en la armadura, la mano estirada para ayudar, el brillante rojo y negro que la sombreaban desde su nacimiento. Somos ciudadanos de esta república, nacidos y criados en este país. La voz desenfrenada de su madre rompió el silencio. Aún así, Lena, el ganado tendrá sus propias reglas como ganado. No se puede esperar que esos imbéciles y bárbaros 86 comprendan los exaltados ideales y virtudes de los humanos. Simplemente tienes que encerrarlos y administrarlos. Lena terminó silenciosamente su desayuno, se limpió la boca con una servilleta y se puso de pie.
Ya me iré, mi madre.